Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día maravilloso que Dios nos regala, día jueves. Espero que estés teniendo un tiempo especial, un tiempo lleno de la presencia de Dios. Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es nuestro amigo fiel, nuestro gran ayudador. Y esta mañana realmente me deleitaba. La palabra es deleitaba en su palabra. Estaba explorando el libro de Marcos en el capítulo 8 y específicamente estaba viendo esos versículos del 14 al 21, cuando vamos a encontrar a los discípulos preocupados. Vamos a encontrar a los discípulos pensando de una forma como muchas veces nos pasa a todos nosotros, enfocándonos en una realidad humana, mental, de lo que vemos y no operando en la mentalidad de Cristo. Acá la palabra nos va a mostrar que los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces ahí está un primer elemento que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Es que tenemos una limitación, tenemos un problema, tenemos algo que está faltando, hay una carencia, hay alguna situación que nos está limitando. Y la tendencia natural humana es pensar en la limitación simplemente. Vamos a ver qué ocurre en la palabra acá. Vamos a ver que decía, habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando las 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Esta palabra es muy poderosa, porque nos va a mostrar una primera escena de los discípulos con esa mentalidad de la mezquindad o de la falta de fe. Van a ver un pan, van a estar preocupados, van a estar agobiados. Y vamos a ver a Jesús haciendo algunas preguntas claves que van a cuestionar la forma como piensan estos discípulos. Jesús les va a preguntar y les va a decir por qué siguen con esa mentalidad de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Teológicamente hay muchísimas explicaciones sobre la levadura. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Y las dos actúan de forma invisible. Los discípulos, vamos a ver que como buenos judíos deberían haber estado formalizados con esta simbología negativa de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en los sacrificios. Y es interesante ver esto que Jesús les va a dar, les va a lanzar, que hay esa levadura de los fariseos, una levadura que en algún momento los había mostrado claramente que se refería a esa soberbia, a ese alejamiento de lo espiritual, a haber dejado de operar en función de lo que es la voluntad de Dios y su diseño. Y también una levadura de Herodes, que era una levadura de caída, de decadencia, de pecado.
Y esto es muy interesante. Pero aquí viene el punto. El punto es que muchas veces nosotros, al ver nuestra realidad limitada, al ver nuestros problemas y al ver a la montaña que está frente a nosotros, nuestros enfoques son influenciados por la mentalidad de este mundo, son influenciados por esa levadura de cómo piensa el hombre carnal, de cómo piensa el ser humano. Y Él les va a decir y les va a recordar, ¿acaso no vieron los milagros que se hicieron en la multiplicación de los panes? Les estaba llamando una reflexión de su mentalidad. Y esto viene directamente a mí, en este espacio donde Dios me está diciendo, Mauricio, ¿acaso no viste todos los milagros que hice en tu vida? ¿Y sigues dudando de mi capacidad de hacer milagros? Esta es la pregunta esencial que Dios nos hace. Volvamos a esa mentalidad de que Dios puede hacerlo, de que Dios puede proveer, de que Dios puede transformar, de que Dios nos puede salvar. Y esto es esencial para caminar en fe. Es bien importante comprender que Jesús nos está llamando a una forma distinta de ver las cosas, ya no influenciados por esa levadura, ya no influenciados por esa mentalidad mezquina o esa mentalidad limitativa, sino influenciados por la mentalidad de la fe. Él los va a llamar y les va a hacer esa pregunta esencial, esa pregunta fundamental. Él no va a hacer una gran explicación acá. Él les va a decir algo que me parece que es fundamental. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y aquí está la pregunta clave. ¿Cuántas veces Dios nos salvó? ¿Y acaso no recordamos su poder y su autoridad en esos momentos de las cosas que nos sacó? La mentalidad de Cristo es una mentalidad que tiene que sacar la levadura de la duda, sacar la levadura de la forma de pensar de este mundo que nos limita, sacar la levadura que nos encadena y dejar que la pureza de un Dios fiel, de un Dios que es eterno, que es poderoso, opere en nuestras mentes. Opere en nuestras mentes sin la levadura. Que seamos con esa claridad, guiados por su Espíritu, para poder ver las cosas como Él ve. Y ellos al responder van a comenzar a declarar esto. Dice, y ellos dijeron 12, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Esta pregunta es fundamental. ¿Cómo aún no entendemos la posibilidad de que Dios puede operar lo sobrenatural? Que Dios puede operar el milagro. El milagro que Dios nos está preparando para el día de hoy, nos está regalando. Por lo tanto, esta mañana, la invitación que Dios estaba haciendo a mi corazón de una forma muy especial es no dejar que la levadura, no dejar que las influencias de mi naturaleza simplemente mental, limitada, hagan que la falta de fe se expanda como esa levadura, sino al contrario, comenzar a ver ese poder del milagro, ese poder de la fidelidad de un Dios que puede transformar toda circunstancia, toda situación, ese poder de un Dios que nos regala abundantemente y que aún nos sobra. Este es el mensaje para el día de hoy que Dios me estaba regalando. Es comenzar a mirar como Él mira. Es comenzar a creer como Él cree. Él no va a ver la limitación, Él no va a ver el pan, ese solo pan que tenían, sino Él les va a llamar a recordar la multiplicación de los panes. Él les va a llamar a reconocer
que había algo mucho más grande de la provisión y dejar la mentalidad que había sido afectada por esa levadura invadida por la duda, por los razonamientos humanos, por el pecado, y dejar que esas cosas ya no influencien en cómo nosotros pensamos. Así que esta mañana la reflexión, el enfoque es pensar en su poder y en su autoridad, en su fidelidad, y no dejar que la levadura afecte nuestros pensamientos, afecte nuestra visión. Padre amado, te damos gracias por la palabra que nos regalas. Ayúdanos, Señor, a ver tu provisión, tus milagros, tu poder, tu autoridad, tu divino accionar. Ayúdanos, Padre amado, a comprender las dimensiones profundas de un llamado que tú nos regalas cada segundo a experimentar tu poder sobrenatural. Ayúdanos, Dios Padre amado, a no dejar que la levadura de este mundo limitativa, de duda, de enojo, de ira, de contienda, de pecado, de soberbia, infecte, Señor, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Dios Padre amado, a que no seamos afectados por esa forma de pensar. Ayúdanos, Dios Padre amado, a caminar en lo que significa la realidad espiritual tuya, Dios, que es abundante, que es constante, que es preciosa. Gracias te damos, Padre, porque podemos acudir a ti cada día. Gracias, Padre, porque tú conoces nuestras faltas, tú conoces, Dios Padre amado, nuestras limitaciones. Tú conoces, Padre amado, las áreas que tienen que ser trabajadas en nuestras vidas. Tú conoces nuestra falta de fe. Tú conoces, Dios Padre amado, todas esas limitaciones. Hoy clamo, Dios Padre amado, para que con la llenura de tu Espíritu Santo podamos ver diferente, Señor. Podamos ver la provisión abundante, tu mano poderosa protegiéndonos, cuidándonos, proveyendo, sacándonos, Dios Padre amado, de esos ámbitos que nos llevan a la derrota, a la destrucción. Padre, yo clamo, Dios, para una protección extraordinaria y abundante, Señor. Para una provisión, Señor, no solamente en el ámbito financiero, no solamente en el ámbito, Dios, natural, sino también en el ámbito espiritual. Una abundancia de fe, una abundancia de tu Espíritu, una abundancia de revelación, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra preciosa que nos regalas esta mañana. Ayúdanos, Dios Padre amado, a no dejar que la levadura de los fariseos o la levadura de Herodes perturbe la provisión gloriosa que tú tienes para nuestras vidas. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios los bendiga, que Dios llene este día de su presencia y hagamos que nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, que nuestros corazones fluyan para poder comprender la dimensión del poder sobrenatural de un Dios que es fiel